esta. Roto estaba mi corazón, tu mano me rescató, del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré, tu amor no puedo expresar, te seguiré hasta el final, en tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré, y en ti soy libre, sé exaltado, exaltado, tu amor no se acaba, tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar, amor, te necesito, Dios, eres mi libertad, Vamos, iglesia, con estas palmitas. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará. Seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. En ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Vamos, iglesia en casa. En ti soy libre, sé exaltado, exaltado. En ti soy libre, sé exaltado, exaltado. En ti soy libre, sé exaltado, exaltado. Tu amor no se acaba. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. En ti. Vamos, iglesia. En ti. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Qué gusto, amados hermanos, el poder estar nuevamente conectados a través de estos medios en su programa Interacción. Amén. Es un gozo, una alegría nuevamente el poder estar este nuevo año retomando con un mayor empuje. Hoy contamos pues con la presencia de nuestro pastor Guillermo Vázquez, que estuvo de
dándose viaje. unas pequeñas vacacioncitas. Bienvenido, pastor, Gracias, a este muchas espacio, gracias. le estábamos extrañando. Y pues, bendito sea Dios, voy a darle la parte para que nuestro pastor salude a la audiencia. Pues es un gozo estar nuevamente acá, Gustavo, y nuestros oyentes. Realmente las experiencias que hemos tenido en este viaje a Panamá, fui a visitar a mi familia, pero Dios nos permitió tener algunas experiencias muy maravillosas y Dios nos ha venido dando señales a través de las cosas que han estado ocurriendo. Antes de mi viaje a Panamá, tuvimos el gozo de una boda aquí en Ecuador, de personas que se sintieron convencidas de que necesitaban la bendición de Dios en su matrimonio y vinieron desde Suiza para casarse acá. Luego, la invitación de mi sobrina para decirme, yo quisiera tener la bendición en mi matrimonio también. Y ellos estuvieron dispuestos a pagar todos mis gastos a Panamá. Fue una bendición, Gustavo. Yo tenía un poco más de 3 años que no iba a mi país y pudimos ir con mi familia y participar. Esta bendición fue una cosa preciosa con la familia allí en Panamá, la familia de el esposo de mi sobrina. Así que hubieron una serie de experiencias preciosas y regresé justo a tiempo para un tercer matrimonio aquí en Ambato, una pareja quichua, y Dios me estaba hablando, digo, este es un tiempo para la familia, este es un tiempo en donde tenemos que volver a la verdad que Dios estableció desde el principio, a los modelos que Dios estableció en el principio, el matrimonio, la vida en Cristo, la vida correcta, como Él la enseñó. Así que va a ser un gusto tratar el tema de hoy. Amén, amén. Sí, alguna vez le hicieron una pregunta a un pastor y le dijeron, pastor, ¿qué es más importante? ¿La familia o la obra de Dios? Y el pastor le dijo, hijo, la familia es la obra de Dios. Así es. Y pues qué gusto, pastor, me alegro muchísimo que usted haya podido visitar a la familia y participarles de estas verdades vigentes que están en su palabra y de lo que vamos a tratar este tema muy hermoso esta noche. Nos hicieron llegar una pregunta, ¿cómo podemos sostener la verdad de Dios en un mundo lleno de engaño? Y quisiera, pues, pastor, tomar como base un pasaje de las Escrituras que está en el primer libro de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer unos 3 versos. Capítulo 3, versículo 14. Usted en casita puede, hermano, abrir su Biblia, subrayar, tomar anotes de aquellas cosas que el Señor vaya a hablarle a usted en esta noche. Dice la palabra del Señor en Primera de Timoteo 3:14. Esto te escribo, dice Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Qué tremendo. Columna y baluarte de la verdad. Verso 16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Amado Dios y Padre nuestro, queremos darte gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú has obrado de una manera gloriosa, has traído esperanza, bendición, has dado esa renovación espiritual, Señor, ese empuje necesario, Señor, que necesita nuestra fe para poder seguir adelante en la tarea que tú nos has encomendado, Señor. Estamos esta noche, Señor, con corazones dispuestos, con la finalidad de saciar la inquietud, el hambre, la sed que tu pueblo tiene, Padre. Aleluya. Apelamos a la dirección del Espíritu Santo de Dios, aquel que conoce el secreto del corazón de Dios,
que podamos expresar tus verdades en amor, como dice tu palabra, Señor. Esta noche, Señor, nos depositamos en ti y queremos, bendito Dios, que la luz de tu presencia sea manifiesta en la vida de cada alma necesitada. Atamos y ligamos todo pensamiento contrario, toda trampa del enemigo que quiera robar, minar, Señor, aquello que tú tienes como propósito de bendición para tu pueblo y tus hijos, Señor. Aleluya. Oramos en los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Qué precioso. Indudablemente, pastor, la palabra del Señor, el consejo que le dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo, le dice para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Así Oiga, es. primeramente, cuando me habla de conducirnos, nos habla de un estilo de vida, de una convivencia diaria, ¿sí? En la casa de Dios, que dice que es la iglesia del Dios viviente. Ya vamos a ir desarrollando este pensamiento, pero a lo que queremos entrar dice que columna y baluarte de la verdad. Así es. Nosotros somos poseedores de las verdades del Señor, Amén. que tienen un origen, que tienen un inicio, y pues conforme a eso, a esas verdades dadas a través de su palabra, cómo nosotros podemos manejar estas verdades en el ámbito de la iglesia y fuera de ella, pastor. Bienvenido. Me gusta la manera en que lo expresa la versión en lenguaje actual, porque en primer lugar dice que sepamos cómo comportarnos aquellos que pertenecemos a la iglesia. O sea, hay una manera de portarse de la iglesia, hay un modelo, hay algo que nos señala, así es. Y en este tiempo, entender con claridad cuál es el comportamiento de un cristiano y vivir de esa manera es fundamental. La manera en que nosotros podemos mantenernos en la verdad y no dejarnos influir por la sociedad es manteniendo ese comportamiento y dice esta versión, dice que es la iglesia la que sostiene y defiende la verdad. Amén. La iglesia que sostiene y defiende la verdad. Entonces, estos conceptos son muy importantes. Sostener y defender la verdad. Para mantenernos entonces en ese espíritu. Y aquí hace un pequeño resumen, ¿verdad?, de una verdad fundamental. Nosotros tenemos que mantenernos en esta verdad fundamental. Cristo vino al mundo como hombre. ¿Verdad? Y eso lo hemos afirmado. El mundo no evangélico lo celebra en una fecha y empiezan a discusión si esa es la fecha o no. Lo importante no es la fecha, sino que vino Cristo al mundo como hombre. Y luego fue juzgado y fue declarado culpable cuando era inocente. Entonces los ángeles ministraron y lo vieron resucitar y declararon su resurrección. Y él, ya resucitado, se manifiesta a los hombres y entonces anuncia su mensaje entre las naciones a través de sus discípulos. Y el mundo llega a creer en él. Noten ustedes que cuando Pablo escribe estas palabras, él está escribiendo de una obra evangelística que está ocurriendo y que está en proceso. Cuando Pablo escribe estas palabras, no es que el mundo entero había creído y que ya habían conquistado todo el imperio romano. No, no hay tal. Estaban en ese proceso, pero estaban declarando por fe. Y entonces por eso dice, el mundo creyó y el Señor lo llevó al cielo y lo colmó de honores. Entonces, esa es una verdad fundamental que nosotros tenemos que sostener. Y no debemos dejar que nada nos separe de esas verdades fundamentales a través del tiempo por cualquier situación. Para ello, ir a la palabra, estudiar la palabra, conocer la palabra. Las iglesias que dependen de la enseñanza de un pastor y que si el pastor va para adelante o para atrás o se mueve de doctrina, se mueve hacia otro lado, cuidado. Los cristianos tenemos que hacer caso a la palabra. Y mantenernos en ese conocimiento de la palabra. Y la palabra es Cristo. Amén.
Jesús justamente dijo, amados hermanos, cuando estuvo en esta tierra, de una manera muy simple, de la manera como Él expresaba las cosas. No por arrogancia, sino por lo que Él era y representaba. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí estamos viendo que lo que Jesús está denotando es que nosotros debemos aprender a conocer, porque de hecho la misma palabra en el libro de Juan dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Correcto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta verdad no solamente es un asunto de un conocimiento intelectual, pastor, sino vendría a ser un estilo de vida que está basado en el hecho de conocer la verdad que nos dirige hacia lo que el Padre espera de nosotros. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Nadie entra en la dimensión de su pensamiento Si no es. sino es a través de conocer a lo que usted dijo en antes, de conocer a Cristo y de imitar a Cristo. Mire, y hay en el primer libro de Juan también describe algo muy importante. Si hay alguien que dice, yo conozco al Señor, yo conozco a Cristo, dice, debe andar, como usted decía también en esa versión, que es un asunto de un estilo de vida, que es un asunto de un comportamiento. Si alguien dice, yo le conozco, debe andar como Él anduvo. Como Él anduvo. Y ahora, la pregunta sería, ¿cómo anduvo Jesús? Sí. ¿Qué hacía Jesús? Por eso Juan hace una introducción yo sé que usted va a leer un pasaje de Juan muy, muy hermoso, pero Juan hace una introducción a su carta y dice, yo no encuentro un gozo mayor que este, el ver que los hermanos perseveran. Y ese perseverar no es solamente en el hecho de estar en una actitud de solamente escudriñar, sino escudriñar para poder aplicarla, para poderla vivir. No encuentro un gozo mayor que este, el ver que los hermanos perseveran en la verdad. ¿Y la verdad dónde está? En su palabra. Sí. Pastor. Sí, yo quería aportar a esta conversación, primero, que tenemos que entender cómo mantenernos en la palabra y quién es la palabra, y el origen de eso. El Evangelio según San Juan, que fue el último evangelio en escribirse, nos enseña doctrina. Está escrito para separar la doctrina cristiana y marcarla totalmente. Y Juan, la primera cosa que enseña en su evangelio es que antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra. Él es la palabra. Y si la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida y la palabra que es la vida es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nadie puede destruirla. Entonces, y ahí está hablando de la palabra, nuevamente en el verso 10 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan, dice, aquel que es la palabra estaba en el mundo. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra, pero la gente no lo reconoció. La palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no la aceptó. Pero aquellos que aceptaron y creyeron en ella llegaron a ser hijos de Dios. Son hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y la verdad. Verdad. Jesucristo mismo, en el Evangelio, Juan describe una conversación en el capítulo 8 que hace Jesucristo con algunos judíos, en donde Él les dice, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Ok? ¿Cuáles eran las enseñanzas del Señor? Tenemos que aclarar eso.
Jesús no enseñó otra cosa sino lo que ya estaba escrito. Si ustedes me preguntan cuál era la palabra a la que se refiere la Biblia, ¿verdad? Cada vez que mencionan la palabra, estaba hablando de Jesucristo, sí, pero también estaba hablando de las escrituras del Antiguo Testamento. Jesucristo era un judío practicante de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Pablo era un rabino judío practicante de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Entonces, para ellos la palabra era las enseñanzas del Antiguo Testamento. Hay que entender eso. Pablo nunca pretendió, y ustedes no van a encontrar ninguna expresión de Pablo en donde él anhelara que sus cartas fueran consideradas palabra de Dios. Eso vino después, históricamente. Pero para ellos la palabra de Dios era lo que ya estaba escrito. Y Jesucristo es el cumplimiento de lo que ya estaba escrito. Jesucristo vino para cumplir las profecías del Antiguo Testamento y para entonces enseñarle a la humanidad el camino a seguir como cumplimiento, el Mesías que llevaría a la humanidad al conocimiento pleno de Dios. Entonces, por ahí empezamos, vivir la palabra, vivir sus enseñanzas. Yo comentaba antes del programa contigo, Gustavo, de que la mayor parte de los cristianos leemos el Nuevo Testamento, pero rechazamos el Antiguo Testamento. Y no hay manera de rechazarlo. No hay manera de entender y conocer verdaderamente a Jesucristo si nosotros no entendemos el Antiguo Testamento. Entonces, es muy importante entender la palabra escrita en el Antiguo Testamento, las profecías que tienen que ver con todo lo que vendrá, de las cuales habló Jesucristo y vivió. Pero por otro lado, no hay manera de que nosotros podamos sustentar esa verdad si nosotros no la vivimos. Seguro. Porque tenemos que ser imitadores de aquel que fue la palabra. Sobre lo que usted leyó, pastor, quisiera hacer un pequeño comentario. Dios, amados hermanos, no solo manifiesta su poder y su autoridad a través de su palabra, sino su presencia aquí en el mundo. Y esto es importante el poder entender. Donde está la palabra de Dios, Dios está allí. Aleluya. Dios está allí. Es a través de su palabra. Es por eso que en la Biblia se equipara la presencia de Dios con la presencia de su palabra. Y aquí hay algo muy importante, pastor. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 7, dice que Dios está cercano a Israel. Así es. Mira, Dios está cercano a Israel. Pero eso es lo que dice en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 30, del 11 al 14, Moisés se levanta y utiliza los mismos términos. Y él dice, Sí. La palabra de Dios está cerca de Israel. Así es. Entonces, mire, qué importante es poder entender, hermano, que Dios está cerca de Israel. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está cerca de Israel. Amén. Ahora, lo más glorioso en medio de todo esto, hermano, es que más adelante el apóstol Pablo, hablando en la carta a los Romanos capítulo 10, verso 8, dice algo y cita este mismo pasaje de Deuteronomio 30 y lo dice que Jesús está cerca de la iglesia. Aleluya. Y aquí es importante que nosotros podamos entender, Dios está cerca, la palabra está cerca y Jesús está cerca. Amén. Y eso es lo que estaba denotando lo que usted acabó de leer en el pasaje del libro de Juan. La palabra con la presencia y sus hechos manifiestos en la dispensación de este tiempo. Entonces, yo quisiera, Dios está presente donde su palabra está presente. A veces, hermanos, es como que nosotros tratamos de crear un ambiente, tratamos de crear ambientes musicales, de alabanza, de adoración, o crear un ámbito con la finalidad de sentir la presencia del Señor. Pero si en medio de ese ambiente no fluye la palabra de Dios, no fluye la presencia de Dios, porque la presencia de Dios fluye donde está
su palabra, donde se manifiesta su palabra. Y quisiera yo, pastor, decirle que hay un pensamiento que me pareció muy importante. Está la identificación, pastor, está la identificación de Dios con su palabra, que la Biblia se presenta a sí misma como poseyendo en sí misma los atributos de Dios. Así es. Los atributos de Dios mismos están. La Biblia, la palabra de Dios, lo que usted tiene en sus manos, amados hermanos, usted tiene los mismos atributos de Dios. La palabra de Dios es justa. Eso lo dice el Salmo 119:7. La palabra de Dios es fiel. Eso lo dice Salmo 119:140. La palabra de Dios es eterna. El Salmo 119:89. La palabra de Dios es omnipotente, dice Isaías 55:11. La palabra de Dios es perfecta, Salmo 19:7. La palabra de Dios es santa, dice en 2 de Timoteo 3:15. Dice, desde la niñez has sabido tú las sagradas escrituras. Aleluya. Pero también agrega que la palabra de Dios es verdad, el Salmo 119:142. Bueno, y de eso se trata. Nosotros leemos o creemos como cristianos de una manera muy mezquina, que es, bueno, voy a leerme un versículo, voy a leerme esto, y tenemos pereza de leer la palabra, de conocer a profundidad la palabra. Leemos, como decía, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento no lo leemos, pero mire, todo lo que tú has dicho, Pablo le escribe a Timoteo cuando ya estaba a punto de ser ofrecido en sacrificio. Estamos hablando de finales de los años 50, ¿verdad? 50 y tantos, años 50 y tantos después de Cristo. No vamos a discutir el detalle de la fecha, pero Pablo estaba a punto de morir. Le escribe la segunda carta. En ese entonces no había escrito un Nuevo Testamento. Ellos habían usado para enseñar a los cristianos los dichos de Jesús, ¿verdad? Las enseñanzas que ellos sabían que venían de Jesús, y sabían que esas enseñanzas no contradecían el Antiguo Testamento. Ellos habían empezado a escribir, ¿verdad? Pablo había escrito cartas a las iglesias enseñándoles verdades basadas en esa palabra que él conocía y en las enseñanzas de Jesús, que nunca contradijeron las enseñanzas anteriores de la Torá. Y les dice en el capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo, dice, bien sabemos que todo lo que él desee vivir obedeciendo a Jesucristo todo aquel que desee vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado, ¿verdad? Y luego dice, pero los malvados y los engañadores irán de mal en peor y engañarán a unos, pero serán engañados por otros. Tú, le dice a Timoteo, debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es la verdad. Después de todo, conoces muy bien a quienes te lo han enseñado. Recuerda que desde niño, lo que tú mencionabas, Gustavo, has leído la Biblia. ¿Cuál era la Biblia que ellos leían? La palabra, la Torá, la ley, ¿verdad? Has leído, ¿verdad? La Biblia. Entonces dice, y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Todo lo que está escrito en la palabra, en la Biblia, es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, Aleluya. Para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Entonces, el énfasis para defender nuestra fe y mantenernos en la verdad es conocer profundamente esa palabra y además de ello, vivirla, aplicarla. Por eso es que yo veo los dos fundamentos, la ley que anunciaba al Mesías y el Mesías que viene a cumplir la profecía y que nos da la interpretación adecuada de la palabra para que la vivamos. Entonces, para ser cumplidores de la palabra y no apartarnos de ella, tenemos que imitar a Jesús, Amén. seguir sus enseñanzas.
Eso es lo que ellos están construyendo, esa es la teología que ellos nos enseñan en el Nuevo Testamento. Entonces, tenemos que entrar en la palabra, escudriñar la palabra, tal y como le decía, porque a vosotros os parece que en ellas hay vida eterna. Sí hay, sí hay. Ahí está. Y la palabra es la que enseña acerca de Jesús. El punto ahora es entonces hacer vida esa palabra. No hay otra manera. Yo conversaba con Gustavo y es un diálogo que hemos tenido anteriormente. Cada vez que nosotros vemos una iglesia que se aleja del modelo del Nuevo Testamento, uno tiene que preguntarse, bueno, ¿y esta gente qué es lo que está haciendo, no? Por supuesto que nuestra liturgia es distinta hoy. Tenemos que reconocerlo. Cantamos alabanzas de una manera distinta, tenemos un púlpito, hay templos que no usaban ellos. Hay muchas cosas que son diferentes. Sin embargo, mantenemos el centro en tratar de llevar una vida de acuerdo a Jesucristo. Él es el modelo. Tú quieres saber si estás bien en la fe, mira a Jesucristo. Síguelo, imítalo. Y vas a darte cuenta si estás dentro de ese modelo o si estamos haciendo cualquier otra cosa. Aquellos que promueven tanto esa excesiva riqueza y esa especie de lujuria de los recursos económicos, en busca de recursos económicos y que para hacer más grande el Evangelio, están equivocados. La iglesia del Nuevo Testamento nunca lo usó. La iglesia de los primeros siglos nunca lo usó, nunca planteó eso. Fue la iglesia que ya se reformó y que se confundió la que hizo de este mundo o del mundo cristiano dentro del concepto de ellos una cosa diferente. Hubo un señor sacerdote que llegó a ser papa en el siglo XX y por la historia que cuentan de él, él quiso llevar a la iglesia oficial o católica a las enseñanzas originales y duró creo que un poco más de un mes en el papado y murió. Y su muerte siempre ha sido una cuestión así medio sospechosa para católicos y para el resto del mundo. Pero decían que él quería que la iglesia volviera a parecerse a la iglesia del Nuevo Testamento. Amén. Hay un pasaje para acotar y pues ya se nos entró un poquito el tiempo, que está en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 12. Es un pasaje muy conocido y que viene bien a la recomendación que Pablo le hizo a Timoteo, que dice que la escritura, esa utilidad de la escritura, que va a permitir que él sea un hombre enteramente preparado para toda buena obra. Al autoconfrontarnos con la realidad de esa palabra, algo ocurre en nosotros. Sí. Pero no ocurre por nuestros medios, sino quien lo hace. Así y vamos a evidenciar por las Escrituras quién es lo que lo hace a través de su palabra, por supuesto. Este pasaje de Hebreos 4:12 es muy conocido. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, aquí hay que notar, hermano, que este texto a veces lo hemos citado muchas veces, pero no desconectado de su contexto. Porque si nosotros avanzamos al verso 13, vamos a darnos cuenta, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. La pregunta sería, ¿quién es el que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón? ¿Dios o la palabra? Es Dios a través de su palabra. Correcto. Entonces ahí podemos ver algo muy importante en lo que se refiere a la utilidad de la palabra, pastor. Amén. Es decir, Dios expresando su buen pensamiento
permitiendo que en nuestro interior sea separado todas aquellas cosas, como usted predicaba el domingo, pastor, aquellas cosas cuando Moisés se presentó a ver la visión y el Señor le dijo, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que tú estás pisando es santo. Entonces, yo les hacía el domingo pasado también, que no estuvo usted, pastor, les hacía esa misma pregunta. ¿Qué será lo que Dios está pidiendo que nosotros nos quitemos? Aquellas cosas que no nos están permitiendo que los pensamientos de Dios se cumplan en nuestras vidas, pastor. Así es, así es. Entonces, aquí Adecuada podemos la ver pregunta. que es la palabra y Dios. Es decir, Dios a través de su palabra cumpliendo ese propósito de bendición, guiándonos en el camino de la verdad. Amén. Pastor, sus palabras finales para... Sí, justamente, yo decía el domingo y creo que el Espíritu nos estaba guiando en la misma dirección. Tienes que empezar por quitarte las sandalias. Y las sandalias significan muchas de las cosas que traemos a la iglesia y que nosotros, que representan nuestros propios egoísmos, nuestras malas crianzas, nuestros malos pensamientos. Quítate las sandalias, deja que el Señor te enseñe. Humíllate ante Él para que Dios te hable y entonces podrás construir una vida cristiana. Y a partir de ello, entonces empieza a moverte con toda la dificultad que es. Sí es una dificultad de cambiar de vida. Y luego vamos a enfrentar la dificultad. Una vez que cambias de vida, tienes que aprender a defender tu fe para mantenerte en la palabra hasta el final. Y eso es una cosa maravillosa. Yo creo que Jesucristo nos ayuda en ese proceso y nos permite ser victoriosos. Amén. Así que afiánzate en la palabra. Usa a Jesucristo como tu modelo. Deja que Él te transforme y profundiza en tu conocimiento de la palabra de Dios. Vive la palabra, come la palabra, aliméntate de ella y hazla crecer dentro de ti. Y entonces surgirá esa nueva persona que es el discípulo del Maestro Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Queremos saludar a los hermanos que esta noche han tenido la bondad de conectarse. Muchísimas gracias. Que Dios sea añadiendo bendición en cada vida, en cada corazón que esta noche ha tenido la bondad de conectarse con nosotros. Queremos saludar a todos los hermanos, les tenemos en nuestras oraciones. Estamos siempre pendientes de cada uno de ustedes. Nuestro deseo, nuestro afán como siervos del Señor solamente es animarles, es alentarles. Aleluya. A que no nos perdamos, no perdamos de vista ese maravilloso galardón que Dios tiene. En el proceso, como decía nuestro pastor, quizás tengamos que sembrar con lágrimas, con ingratitudes, con situaciones difíciles, pero va a llegar un tiempo de recompensa. Amén. Va a llegar un tiempo donde tendremos que, como es cosechar con regocijo, como dice Aleluya. Su palabra. Así es que Amén. Yo quiero bendecir, pastor, a cada uno de los hermanos. También nos han hecho llegar algunas peticiones de oración. Sabemos que esta pandemia sigue haciendo de las suyas, sí. Pero la palabra del Señor es clara. Dice que mayor es el que esté en nosotros aquel que esté en el mundo. Pastor, quisiera pues orar por las familias y los hermanos claro que nos han pedido orar. Oramos en el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Oramos, mi Dios, por Sandra López, sí, Señor. Su padre y su madre, que están en ese proceso duro de sobrevivir al COVID, luchando con el COVID. Oramos, Señor, por cada uno de los hermanos que están luchando en este momento, la familia Andrade, Daisy Andrade con sus hijos, que están también luchando en ese sentido. Oramos, mi Dios, por nuestra hermana Silvia, su madre que está enferma con el COVID y está atravesando un momento difícil porque está luchando también contra el cáncer. Oramos por tantas personas, Señor. Sabemos que es una lucha difícil, pero tú eres aquel que tiene la vida en sus manos. Tú eres aquel que puede dar vida o quitarla. En el nombre de Jesús, visita nuestros hogares. Visita nuestros hogares. Permítenos cubrir el dintel de nuestra puerta con tu sangre preciosa. Cubrir la vida
de nuestra familia con tu sangre preciosa. Aquellos que están enfermos, cúbrelos con tu sangre Aleluya. preciosa. Sí, Señor, Y en permite el que nombre de por tus llagas Amén, Señor. sean sanados. Nos unimos en fe. Oramos Amén. junto a ellos Sí, y Señor. declaramos que tu poder es suficiente, Sí, Señor. tu En el majestad, nombre tu de grandeza Jesús. es suficiente. Sí, Señor. En el nombre de Ministramos salud y vida sobre cada una de las familias. Sí, Señor. Tú eres el único, Señor. En tus manos está la vida, en tus manos está la decisión de si permanecen aquí o si los llevas a tu presencia. Mi Dios, nosotros confiamos en ti. Oramos por salud, pero entendemos tu voluntad. Muchos de nuestros hermanos han partido y sabemos que su obra había sido terminada. En esos casos, tú has dado paz a las familias. Da paz a las familias. Pero nos unimos ahora en fe con los hermanos que están orando por vida. Y declaramos vida en el nombre de Jesús. Sí, Señor. No podemos decretarla porque tú eres el que decreta vida o muerte, pero sí podemos implorarte, sí podemos pedirte, trae vida a nuestras casas, trae salud a nuestros hogares. Por los méritos de Cristo, por las llagas de Cristo, trae salud a todas estas familias. Nos unimos en fe y declaramos que así sea, que sea hecha tu voluntad, pero que esa voluntad sea siempre en bendición, levantando, sanando. Sana, Señor, a nuestra hermana Linda totalmente. Sana, Señor, a cada una de las familias que están luchando. Sana, mi Dios, a cada uno de nuestros familiares por los que estamos orando. Amén, Y Señor, permítenos mis regocijarnos, alegrarnos en ver tu respuesta. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, porque oramos con fe y certeza de que tú eres el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Así que en el nombre de Jesús y en la Señor presencia Jesús. del Espíritu Santo decimos amén, amén, aleluya. Gracias, sí, Señor, esta hora también quiero Gracias, orar mi por Dios. nuestra hermana Carmen Eugenia Roballo, esposa de nuestro pastor Víctor Aldaz, Señor. Oh, Dios. Sabemos que necesita esas pintas de sangre, Padre, en el nombre todopoderoso de Jesús. Yo sé que tú amas a esta hermosa familia, Señor. Te sirven, te aman. Oh Dios del cielo, oramos por ellos. En el nombre todopoderoso de Jesús, que tú seas alcanzándole, Señor. Así Que tu es. gracia, que tu poder y tu misericordia sea sobre la vida de nuestra hermana Carmen, Señor. Y que tú des fortaleza a nuestro pastor Víctor Aldaz. Los bendecimos Así a es. la distancia, Así Padre, es. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendigo también mi casa, mis hermanas, mi familia, en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Gracias, Señor. Confiamos en tus bendiciones. Amén y amén. Amén. Aleluya. Queremos terminar este espacio Gracias, Jesús. dándole gracias a Dios y también dándoles unos anuncios. Este día sábado a partir de las 3 de la tarde los jóvenes se están reuniendo, así es que queremos extender una invitación a todos aquellos jóvenes que quieran ser parte de este grupo maravilloso que está funcionando ya en la iglesia. El sábado a partir de las 3 de la tarde pues están los muchachos reuniéndose. Este sábado 5 de febrero a partir de las 5:30 de la tarde vamos a tener las audiciones de alabanza. Si desea usted ser parte del ministerio de alabanza de nuestra iglesia, pues y prepárese y venga y audicione. Ahí tenemos un número de teléfono al cual pues nuestro director musical pues puede darle información al respecto. Y el día domingo contamos con nuestras reuniones ya y nuestro pastor está con ese empuje nuevo, con esas nuevas fuerzas. Así es que desde el primer servicio, 8:30 de la mañana, pues estaremos reunidos. El segundo servicio a partir de las 10:30 de la mañana. Les recordamos, amados hermanos, por disposiciones del GOE Nacional, pues tenemos que pedirle que nos presente el carnet de vacunación y que también, por favor, nos confirme a cuál de los dos servicios usted va a concurrir. Si usted quiere colaborar con el ministerio, desea hacernos llegar sus ofrendas, sus primicias, sus diezmos, ahí tienen unos números de pantalla, en la pantalla unos números a los cuales usted puede hacernos llegar sus aportaciones. Nuestra hermana Sandrita Castro es la que está a cargo de este ministerio. Ha sido un gusto y Dios mediante, el próximo miércoles estaremos asimismo en un programa más de interacción. Pastor, bienvenido una vez más. Qué Gracias. gusto volver a tenerle con nosotros, pues, y Dios mediante estaremos el próximo miércoles.
Amén. Gracias, bendiciones pastor. a todos, bendiciones. Que Dios les Descanso y bendiga paz. a todos. Buenas Buenas noches. noches.